buenas noches a todos. Sean bienvenidos. Es un gusto poder estar con ustedes y poder compartirles todo lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Precioso este tiempo en el que hemos estado viviendo en el sentido de relación con el Señor y entender muchas cosas. Y ha sido una bendición. Nosotros somos Luis. Beatriz de Guzmán. Somos el Ministerio Emprende para los que se conectan por primera vez. Somos un ministerio cristiano, Iglesia Verbo del Naranjo, y para nosotros es una tremenda bendición esta noche poder estar con ustedes. Esta noche, como todas las reuniones que hemos tenido, pues tenemos también invitados especiales de los cuales se van a compartir con nosotros. Y vamos a iniciar este tiempo especial, a ponernos en la mano del Señor. Vamos a orar inicialmente. Buenas noches a todos. Gracias por estar conectados y pues esperamos que más se conecten y que todo lo que el día de hoy tengamos acá en este programa pues sea beneficio para todos nosotros, ¿sí? Entonces vamos a poner en las manos del Señor, como decía Luis, ¿verdad? El programa. Gracias, Padre, te damos por este momento especial. Te agradecemos por la vida de cada uno de los que estamos conectados, Señor. Y pues a cada uno de los invitados, que sabemos que tú los tienes acá por momentos especiales, Señor, y con una palabra especial y con una plática especial también para nosotros, Señor. Así que lo dejamos en tus manos y te agradecemos, Padre Santo. Amén. Es una tremenda bendición y ya estamos, nosotros le hemos puesto de esta forma. Esta es la segunda temporada, este es el segundo año y es el capítulo 9. Ha sido una bendición todo lo que el Señor ha permitido que podamos aprender y poner en práctica en este tiempo, porque de eso se trata este ministerio precioso. Queremos también saludar, porque próximamente estaremos retransmitiendo en el área de Centroamérica. Queremos saludar a los hermanos centroamericanos, ¿verdad? Que van a estar viendo este programa, que sea una tremenda bendición, y los saludamos desde Guatemala. Así que tenemos el día de hoy como invitado al licenciado Maynor Herrera, quien es rector de la Universidad Panamericana. Él es licenciado en teología, es magíster en teología pastoral, tiene un doctorado también en educación de la Universidad Iberoamericana de México, ¿sí? Es vicepresidente del Consejo de Fiduciarios de la Universidad Panamericana, es miembro activo del Foro de Rectores de Guatemala y también miembro activo de rectores de universidades. Yo creo que mejor no sigo porque realmente es una persona muy, muy preparada y lo que hoy queremos todos es escucharlo. Así que, licenciado Herrera, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y le dejo el tiempo para que usted pueda introducir y platicarnos un poquito para luego empezar ya con el conversatorio. Es su tiempo. Muchísimas gracias. Muy agradecidos por la invitación. Gracias, Carlos, también por la reflexión de un principio tan importante en la vida como es sembrar y cosechar, que siempre vale la pena hablarlo permanentemente porque es un principio que nos sirve todos los días. Para mí, hermanos, es un privilegio poder estar compartiendo con ustedes estos temas del emprendimiento, de la situación en que estamos hoy en nuestro país, en Guatemala, muy, muy complicada no solo por la pandemia que complicó el mundo entero y nos hizo cambiar también la pandemia, la visión de cómo concebimos el mundo y cómo se conciben ahora también la vida, los negocios, la forma de hacer las diferentes cosas y profesiones. La educación misma ha cambiado bastante y creo yo que hoy podemos hablar mucho sobre este tema del emprendimiento. Los felicito por este programa que ustedes tienen, porque creo que en Guatemala cabalmente el emprender es algo que está ayudando a la economía de nuestro país. Licenciado, muchas gracias. Pues vamos a iniciar, como decía Beatriz, pues es nuestro primer conversatorio que tenemos. Estamos con toda la expectativa, emocionados. También hoy. El conversatorio, el tema que le pusimos al conversatorio es el futuro de Guatemala post-COVID-19.
parte de la introducción que tenemos y con el que queremos iniciar es la situación actual de nuestro país. En Guatemala, conforme a las últimas estadísticas que tenemos disponibles, 2020, el 59.3% de la población se encuentra en condiciones de pobreza y el 23.4% de pobreza extrema. Solo el 86.9% de los niños y las niñas en edad de cursar la educación primaria están matriculados y escasamente el 43.8% están para cursar la educación secundaria. Solo se dispone del 55% de cobertura de los servicios básicos de salud. Escasamente el 56% de la población total tiene acceso al agua potable y cerca del 72% de la población trabajadora labora en el sector informal. Los que impiden alcanzar niveles de ingresos y de acceso a la tecnología fundamentales para garantizar una vida digna. Pero no todo son noticias desmotivadores. De acuerdo con el Monitor Global de Emprendimiento, Guatemala es un país donde 4.4 millones de personas perciben oportunidades de negocios. 3.2 millones de personas consideran tener las habilidades para iniciarlos. Y 2 millones de guatemaltecos actualmente generan ingresos de emprendimiento de un negocio. Asimismo, el 52% de los emprendedores tienen una edad entre 38 y 34 años y un 25% tiene entre 35 y 44. Es una media muy importante de gente con mucha energía para poder crear emprendimientos. Entonces, esta noche queremos iniciar nuestro conversatorio haciendo ya una pregunta directa a nuestro estimado invitado, el doctor Herrera. La primera pregunta sería, ¿cuál es su opinión en la situación actual del país? ¿Cuál sería su opinión en la situación actual del país? Y la segunda pregunta sería, ¿cómo ve el emprendimiento en nuestro país? Como visto desde su perspectiva, como un hombre de visión y un hombre emprendedor. Le Bueno, damos el tiempo. muchas gracias. Yo creo que, bueno, las estadísticas nos dan a todos una orientación de la situación en que nosotros podemos estar, aunque no refleje realmente la realidad en la que nosotros estamos como país. Creo que ha mejorado del 2011 para acá. Las condiciones empezaron a mejorar porque en el año 2011 el porcentaje que según el PNUD teníamos nosotros en Guatemala era el 90.6% de pobreza, entendiendo la pobreza como aquellas familias o personas que no tienen más allá de cubrir sus necesidades de sobrevivencia. De tal manera que decidieron dividir en esa época, porque en el 2015 se tenían las metas de desarrollo del milenio y obviamente Guatemala no iba a poder cumplirlas. Y entonces decidieron dividir la pobreza en varios estratos, y era la pobreza extrema, y llegar hasta la pobreza de solemnidad, que le llamaron en ese momento, que eran aquellas personas que ya no tenían ninguna posibilidad de salir de ellas. Entonces habían pobres, la pobreza medianamente pobres, la pobreza extrema y las pobres de solemnidad. Entonces quedaba solo un 9% de personas que cubrían todas sus necesidades básicas y además podían tener posibilidad de viajar o de darse un gusto o de ir a pasear y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y de ese 9%, solo el 1.5% tenían la posibilidad de tener una seguridad económica y estabilidad económica, que no les iba a pasar nada, pasara lo que pasara en el país. En el año 2021 han cambiado las condiciones porque la migración ha sido muy alta. Y entonces subieron las remesas que ingresaron al país en varios miles de millones de quetzales, que fue transformando y dándole otra forma, otra cara a la economía del país, lo cual es altamente peligrosa porque cualquier cambio en las políticas migratorias nos harían a nosotros
realmente entrar en una crisis económica sin precedentes. Porque nuestra economía ahora, hoy por hoy, está basada mucho en las remesas que están enviando los guatemaltecos que viven especialmente en los Estados Unidos hacia sus familiares acá en Guatemala. La pobreza es un problema político, es un problema económico, es un problema social, pero también es un problema ético, porque tampoco nadie hace nada por ayudar a nadie. Aquí estamos viviendo en un país donde la solidaridad es casi desaparecida porque realmente todos estamos en una situación muy delicada económica. Un flagelo, yo siempre lo digo y lo repito muchas veces, el flagelo quizá más duro que tenemos los guatemaltecos es la ignorancia. Y la ignorancia, la falta de posibilidad de ir a la escuela, que está altamente relacionada con la pobreza, porque la gente no manda a sus hijos a las escuelas porque les ayudan a trabajar para cosechar esas mazorcas que decía Carlos ahí. Entonces, los niños se vuelven niños trabajadores desde muy temprana edad. Y entonces no van a la escuela porque la escuela dejó de ser prioridad para la gente, porque la prioridad es no morirse. Porque en este país la gente se muere literalmente de hambre. Muchos niños y la mortalidad infantil que hablan que se mueren de desnutrición, la verdad es que un alto porcentaje muere literalmente de hambre, incapacidad de alimentar a esos niños. Y las madres mueren de desnutrición también. Entonces, uno de los problemas serios que tenemos es la educación. Y entonces crecen sin educación, crecen sin haber ido a la escuela con la pobreza a la par, los cuales los hace altamente vulnerables y manipulables. Y ahí entra el otro elemento, que es el elemento político, que son altamente útiles las personas que están sin educación y con necesidad. Y entonces empieza una manipulación social que nos tiene hoy en esta condición en la que nosotros estamos. Un pueblo educado es un pueblo que prospera. Un pueblo sin educación es un pueblo hundido en la pobreza. Y esa es la realidad de hoy por hoy en Guatemala. Nosotros hemos estado entre el número 130 y el número 133 de 187 países que están en subdesarrollo. Nosotros somos de los últimos. El país menos desarrollado en Centroamérica. Hoy nosotros somos el país que menos posibilidades tiene de desarrollo. Guatemala, cuando antes Guatemala era el país que era el próspero, el que iba caminando a la vanguardia en Centroamérica. Hoy ha cambiado mucho. Costa Rica se ha desarrollado mucho, Panamá se ha desarrollado mucho. Vemos que El Salvador está cambiando también mucho porque Guatemala se ha quedado rezagado económicamente y sobre todo en el tema de la educación. Entonces, tenemos ahora una situación muy convulsa en nuestro país porque también hay una agenda global en la que nos tienen metidos. Y aquí quisiera yo hacer un hincapié en que Guatemala se volvió un país apetecible para esa agenda global. Y lo apetecible del país es que somos un país con más del 55% de gente joven. Y la gente joven es fácilmente manipulable y eso cambiaría la mentalidad de nuestra sociedad. Esos jóvenes ahora no tienen ningún problema con romper los principios tradicionales y conservadores de una sociedad guatemalteca como hemos sido todos nosotros. Los jóvenes ahora piensan diferente sobre los matrimonios entre el mismo sexo, que ellos consideran que tienen la libertad de hacerlo. Además, son buenas personas, ¿verdad? Se siente cool el asunto, no podemos ser mentes retrógradas, no podemos nosotros discriminar a ese tipo de personas. Y entonces empiezan a cederse ciertos espacios que finalmente destruyen la familia. Porque la familia seguirá siempre siendo el centro
de cualquier sociedad en cualquier parte del mundo y será lo más importante en cualquier parte del mundo. Entonces hoy estamos en medio de una presión social y política, geopolítica diría yo, que antes no teníamos, pero la agenda global es importante para ellos que nosotros podamos entrar, porque ese grupo de jóvenes podría ser la semilla, regresando al principio, la semilla importante para América Latina y ver a un país como Guatemala que cambió su mentalidad y su sociedad para ser una sociedad totalmente abierta a este tipo de agenda y que serviría como el caballo de Troya para entrar a América Latina y cambiar todo. Porque, como ven, América Latina ya está muy convulsionada políticamente, Venezuela, Perú, Brasil está siempre peleando, Colombia está en una situación muy complicada en el tema político y social, y Guatemala se ha mantenido, pues digamos que más o menos con resistencia a ese tipo de cambio. La justicia se ha manipulado de arriba para abajo. Aquí primero cárcel y después averiguan. Los enemigos, digamos, tuvimos una guerra que ojalá los que vivimos eso, sabemos que no queremos que se repita nunca más en nuestro país, porque era un grupo de personas que querían tener poder político y que tomaron armas en contra, el ejército responde y los muertos los pone el pueblo, ¿verdad? Porque al final de cuentas ellos se fueron a otros países después de que perdieron, pero todos los muertos los pusieron el pueblo porque pusieron los soldados y pusieron la gente civil en ese tiempo. Entonces fue terrible, que no queremos que se vuelva a repetir, pero ahora tenemos otra guerra que es social, otra guerra que es psicológica, otra guerra que es con leyes, que es con la justicia, y hemos visto lo que está pasando en nuestro país, ¿verdad? Entonces, ¿qué creo yo que tenemos que hacer? Es tratar de fomentar y alcanzar los índices más altos de educación, ampliar la red educativa de nuestro país y concientizar a las personas para que vayan envíen a sus hijos. Miren, tenemos un problema y se los cuento como universidad. Nosotros como universidad administramos el consorcio de universidades. El consorcio de universidades es un grupo de 10 universidades que hacen proyectos de USAID. Y desde el año 2012 hasta la fecha, nosotros somos los administradores de los fondos de USAID para la educación. Así que USAID beca a los maestros en servicio. El Ministerio de Educación les paga a los maestros, USAID les paga también aparte, pagan ellos la universidad. Tuvimos un programa para 5,000 maestros. USAID compró tablets para cada maestro para incentivarlos para que fueran. El programa duraba 2 años, becas para 5,000 y se inscribieron 825. Los demás no quisieron estudiar. No quisieron. Y entonces, de los 825 se graduaron 130. Porque los demás desertaron. Eso sí, se llevaron la tablet y la computadora. Eso sí se la llevaron. ¿Verdad? Les pedimos que el compromiso era, si no termina el programa, usted no puede llevarse el equipo. Pues se lo llevaron y inmediatamente saltó Joviel Acevedo defendiendo a los maestros, que ese era un bien que ya habían conquistado, adquirido, y son conquistas laborales del maestro. El maestro, siempre quieren quitarle al maestro, decía él, siempre quieren quitarle lo poco que tiene. Y bueno, se robaron la tablet, ¿verdad? Y no estudiaron, solo 130, se perdieron todas las becas. En fin, tenemos un problema muy serio en educación. Entonces, es bien complicada la situación del país hoy, no digamos la salud. El tener acceso a la salud es casi no se permite, ¿verdad?
las personas no pueden ir a los hospitales porque no tienen cómo comprar la medicina porque el hospital no tiene la medicina. Es muy, muy, muy complicado el deterioro que tenemos nosotros en todos esos servicios de salud para los guatemaltecos. Y hoy con la pandemia tenemos otro gran problema y es, fíjense que somos el país que a estas alturas, y eso no lo dicen las autoridades, a estas alturas no tenemos vacunas porque hasta hace un mes empezaron a tramitar realmente la compra de las vacunas en todo el proceso de COVAX que se tiene, que es mundial, y entonces somos el último país que hizo el pedido. Primero van a surtir a todos los demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué están haciendo? Cuando nos miran en esa condición otros países, buena gente, nos están regalando vacunas. Nos están regalando vacunas porque también no les conviene a ellos tener vecinos donde tengan una epidemia como el COVID-19 y que resulten yéndose ese montón de gente a los Estados Unidos a contagiar allá. Mejor dijo don Biden, les mando 500,000 vacunas para que vacunen a los más pobres, porque esa es la condición, tienen que vacunar a los más pobres. ¿Por qué? Porque los más pobres probablemente son los que se van a ir para los Estados Unidos. La migración para allá está complicada y mejor si se van a ir y de todas maneras van a llegar que lleguen vacunados. México hace la misma cosa, dice, bueno, mandamos otras 150,000 vacunas porque estos no solamente se van para Estados Unidos, sino que pasan por México y nos van a pasar infectando a México. Mejor mandémosles. Y López Obrador fue muy claro, para la gente pobre, porque es la que se va, ¿verdad? Por falta de oportunidades. Entonces nos están mandando vacunas porque a esos países amigos que solo tienen aliados porque no tienen amigos, no les conviene que guatemaltecos que vayan a atravesar la frontera por sus países vayan sin vacuna. Mejor les regalamos las vacunas y que ya que van a pasar por aquí no nos vayan a terminar de amolar a nosotros en nuestro país. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy en Guatemala. Ahora, ¿cómo veo yo el emprendimiento? El emprendimiento es algo que es algo que se ha hecho toda la vida, desde que el ser humano es la fundación del mundo, ¿verdad? Si no, miren el emprendimiento de Noé, hacer semejante arca para salvarse. En medio de las críticas de medio mundo y todo el mundo sabiendo que no estaba lloviendo y que no iba a pasar nada. Y él hizo uno de los grandes emprendimientos de la Biblia, hacer un barco de ese tamaño para salvar a su familia. Porque los emprendimientos nacen de las necesidades para salvar a la familia. De esa necesidad nace un emprendimiento. Uno no amanece pensando voy a emprender algo porque tengo ganas. Hoy amanecí con ganas de ser emprendedor. Siempre hay algo que a uno lo motiva para ser emprendedor. Ahora, ¿qué es lo que nos está pasando? Aquí tenemos una crisis económica, social, médica. La gente perdió su trabajo y tiene que comer y tiene que ver qué hace. Y ahí nacen todo ese montón de ideas y emprendimientos, pero el problema que tenemos es que son de corto plazo. Los emprendimientos por estas necesidades y por estas crisis se convierten en algo de corto plazo. Mientras pasa la situación, después los abandonan porque la mayoría de personas prefieren tener salarios fijos y tener fuentes de ingresos fijos. Son muy pocas las personas a las que les gusta mantener la adrenalina de tener un negocio y a ver cómo nos va y cómo nos fue hoy. ¿Qué vendimos hoy? Hoy no vendimos mucho. Primero Dios, mañana sí. No vendimos otra vez, pero yo sigo el tercer día. Son pocas las personas que quieren vivir en esa condición. La mayoría quiere tener un salario. Y entonces el emprendimiento que se dio en este tiempo, que vemos la forma en que el Facebook está, pero inundado de gente que vende cosas y hace cosas. Y se las lleva a su casa y se las entrega a domicilio, porque cambió totalmente el comercio. Ahora, como nos da miedo ir a los lugares, todo el mundo ahora envía cosas. Y nace Hugo, y nace los
todas las motos y el globo y todos los demás, los que entregan ahora todas esas cosas, que vieron una gran oportunidad. Entonces, los emprendimientos que son de corto plazo, finalmente hacen que la economía flote, pero luego se hace un vacío y que volvemos a caer nuevamente en un problema económico serio. Porque los emprendimientos deben de ser de largo plazo y no deben nacer de ideas solamente, sino de oportunidades. Cuando un emprendimiento nace de una oportunidad, es un emprendimiento que tiene posibilidades de largo plazo. Cuando un emprendimiento nace de una idea, es un emprendimiento que tiene la posibilidad de fracaso muy alta. Porque a mí se me ocurrió hoy una idea de hacer algo, pero yo no sé si tengo el mercado para eso, tendría que crear la necesidad para que eso funcionara. Pero cuando yo veo la oportunidad, entonces ese emprendimiento tiene más posibilidades. Yo creo que el país va a seguir con los trabajos informales y con todo lo que estamos viendo por lo menos por un par de años más, pero después vuelve a cambiar y regresamos a un formato totalmente diferente. Lo dejo hasta ahí porque podemos seguir hablando mucho de eso. Sí, definitivamente, doctor Herrera. Guatemala también está caracterizado como uno de los países fuertes, ¿verdad?, en emprendimiento. Y definitivamente, como usted decía, pues muchos de esos emprendimientos salen de familias, ¿verdad? O sea, como que se une la familia y hagamos algo y todo, ¿verdad? Sí. Como líder de usted de la academia, ¿qué pensaría, digamos, de los emprendedores? Tienen que estar, o sea, digamos, seríamos más fuertes como emprendedores si estuviéramos preparados académicamente. Hay emprendedores también, pues, que ya como que traen, ¿verdad? Que son natos, ¿verdad? En el comercio y todo. Entonces, pero usted específicamente como líder de la academia, ¿qué pensaría? Mire, ¿Cómo vamos a ser mejores emprendedores? yo soy una persona que tengo la mezcla, ¿verdad? Porque vengo de una familia de comerciantes y entonces yo siempre digo que yo nací abajo de un mostrador. Entonces, para mí es muy sencillo pensar en negocios y pensar en empresas. Pero yo creo que el guatemalteco tiene un ADN de emprendedor y se lo pruebo de esta manera. Cuando hay un accidente en una carretera, yo no sé de dónde salen los que venden manías, plataninas, agua, lo que sea, pero como que los hubieran tirado con paracaídas, pero acaba de pasar algo y hay una cola que va a tardar no sé cuánto. Esa gente está vendiendo helados, está vendiendo manías, está vendiendo algodones. Yo no sé de dónde salen, pero esos salen y llegan ahí, ¿verdad? Porque yo digo que tienen, el guatemalteco tiene en su forma de ser un emprendedor, porque no nos gusta a la mayoría de guatemaltecos, y eso que nos han querido acostumbrar a poner la mano, pero a la mayoría no nos gusta que nos regalen. La mayoría buscamos oportunidades para poder salir adelante, que nos den trabajo, que nos den la oportunidad de hacer algo. Han tratado de enseñarnos y sobre todo en la parte del altiplano a que pidan, a que les den de regalado, pero la mayoría de guatemaltecos no somos así. Y siendo el altiplano, para mí, unas personas con una alta capacidad de hacer negocios. Yo miro a la gente del occidente que son muy hábiles para los negocios, más que la gente de Oriente. Pero a esa gente que es hábil para hacer negocios, es a la gente que le apuntaron para anularla, porque saben que esa gente sí puede salir adelante. Ahora, desde el punto de vista académico, una persona que está preparada
siempre tienen más oportunidades que los demás. Eso está claro, porque yo puedo ver una oportunidad de un emprendimiento, pero no tengo algunos conocimientos que me harían falta. Tengo toda la intención, el empuje, el deseo de trabajar, me puedo arriesgar a hacer cosas, pero todavía si yo no tengo esa capacidad, esas capacitaciones, esos estudios que pudieran ayudarme a mí para hacer un plan de negocio, por ejemplo. Porque cuando sale una oportunidad de negocio, no solo yo la estoy viendo, la están viendo bastantes que tienen también grandes posibilidades y capacidades, porque cuando yo veo una necesidad y una oportunidad, yo digo, yo voy a tomar esa oportunidad ahora, pero ¿cuántos están pensando lo mismo que yo? Pero si yo tengo un plan de negocio, si yo puedo diseñar un negocio, si yo puedo poderme trazar una línea del tiempo para poder saber cómo yo voy a crecer en los negocios y en ese negocio, entonces yo tengo más oportunidades y eso se da a través de la capacitación, a través de tener esas competencias que nos hacen a nosotros más eficientes y más efectivos. Hoy, por ejemplo, nosotros en la universidad tenemos simuladores de negocios, porque en nuestras clases, ahora dentro del pensum está la clase de emprendimiento. Y entonces, a veces yo me voy y me meto en esas clases, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo he aprendido a ver oportunidades. Yo les cuento que mis papás nos fuimos, cuando ellos se casaron, se fueron a vivir como fuera del pueblo, en Jutiapa. Y el camino en donde nosotros teníamos nuestra casa, pues mis abuelos tenían una barrotería y vendían por mayor. Entonces, ¿qué hizo mi mamá que también nació abajo del mostrador? Pues poner otra tienda igual que sus papás. Y sus papás le dieron mercadería para que pusiera su negocio ahí, ¿verdad? Entonces, por esa calle pasaba la gente con sus caballos, imagínense, no van a creer que tengo saber cuántos años, pero allá tampoco llegaba la tecnología tan fácilmente, ¿verdad? Entonces, en caballo llevaban sus cosas para las aldeas, ahí amarraban todo en redes y su mercadería para ir a vender a sus pulperías allá. Pero también ahí cerca estaba, allá en Jutiapa le decíamos el campo de aviación, porque no llegaba a aeropuerto, pero ahí aterrizaban aviones del ejército. Y el campo de aviación era un campo de fútbol los domingos. Yo tenía 6 años y un señor que vendía y fabricaba cuquitos, no sé quiénes conocieron los cuquitos, pero costaban 1 centavo y 2 centavos los grandes. Y los sábados y los domingos pasaban los equipos de fútbol a jugar fútbol. Entonces, un señor que vendía, se llamaba don Juvenio Posadas, costaba la bolsa de 100 cuquitos de a centavo, 1 quetzal, y dejaba 120 cuquitos, era 20% de utilidades. La refrigeradora de mi mamá era de gas, de querosina, no habían eléctricas. Y entonces yo le dije a mi mamá que si me daba chance de meter al congelador 100 cuquitos. Ella se rió porque yo tenía 6 años y me dijo, está bueno, metelos. Y a don Juvenio Posada le dije que si me daba fiado los 100 cuquitos, le quedé viendo 1 quetzal. Me puse el día sábado esperando que regresaran de jugar fútbol porque iban a venir sudorosos, con sed y con todo. Y yo dije, estos me tienen que comprar cuquitos. Los puse en una palangana de aluminio porque no existía el plástico en esa época. Imagínense ustedes. En una palangana de aluminio y corté unas hojas de banano, de plátano que tenía yo ahí y le puse encima los cuquitos, no se me iban a derretir con el sol. Entonces, ese día vendí 100 cuquitos y me gané 20 len. Obviamente, yo me sentía Rockefeller de Jutiapa, ¿verdad? Puchis, me gané un montón de pisto ese día.
Llegué con mi mamá y le enseñé todo lo que había ganado y aparté mi quetzalito para pagarle a don Juvenio Posadas. ¿Qué vi yo de 6 años? Una oportunidad de poder vender a los que venían del jugar fútbol. Pero vi otra gran oportunidad ahí con mis papás. Resulta que los señores que llevaban en caballo sus cosas, pues dejaban los caballos ahí y se iban al pueblo. Entonces en el terreno dejaban los caballos ahí amarrados, ¿verdad? Y entonces ni modo que los iban a dejar con silla y aparejo. Entonces yo les daba un lugar para guardar las sillas y los aparejos y les cobraba 5 centavos por la guardada y por la cuidada. Pero mi papá sembraba arroz y entonces tenía zacate de arroz y lo tirábamos, lo poníamos en los palos de morro de jícaro, ahí era la bodega. Y vendía ¿cómo se llama? Los manojos de zacate de arroz también a 5 centavos. Entonces yo le compraba a mi papá zacate de arroz, entonces cobraba por la silla y por la alimentación. Entonces ahí yo tenía parqueo de caballos con alimentación y me ganaba mis centavos. Entonces, si ustedes ven el génesis de mi vida empresarial, comercial, mi mente viene de muchos años. Muchos nacemos con eso, otros no. Mi hermano, que le llevo un año, no tiene todas esas habilidades o forma de pensar como yo pienso. Y nos criamos juntos y en la misma casa y con los mismos papás, es diferente. Pero creo que se pueden aprender muchas cosas a través de estudiar. Hay cosas que uno sí puede aprender, técnicas que debe aprender. Obviamente, conforme yo fui creciendo y estudiando, fui aprendiendo otras maneras de aprender. Entonces, ahora tenemos en la universidad simuladores para que los que no saben y no nacieron bajo un mostrador como yo puedan aprender. Y entonces ahí el simulador no quebraron la empresa. Cuando se dan cuenta que tomaron malas decisiones y quiebran la empresa, pues el simulador solo les dice que perdieron, pero no lo están haciendo en la vida real. Y les enseñamos técnicas para corregir todas las cosas malas que hicieron. Al final del día, todo tiene que ver con las decisiones que nosotros tomamos. Eso es importante. Y en los negocios y en el emprendimiento son las decisiones que nosotros tomamos. Así que es súper importante prepararnos para poder hacer un emprendimiento con más futuro. Excelente. Creo que sí, ha estado bastante claro. Creo que hay muchas inquietudes ahí y creo que estamos asimilando todo lo que nos está trasladando. Es una excelente aportación. Otro de los paradigmas que tenemos fuertes en el medio y cuando hablamos de pobreza y riqueza en el cristianismo y cuando hablamos de cristianismo estamos hablando de dos áreas, la parte católica y la parte, pues estamos cristianismo. Pobreza y riqueza en el cristianismo han sido temas muy controvertidos desde los inicios de la religión. Mientras algunos exegetas o teólogos interpretan que la riqueza y el economicismo son opuestos a la doctrina cristiana y que incluso el llevar una vida cómoda, no solo de lujo, sino que supere una vida sencilla, conlleva problemas de conciencia. Es lo que tenemos como cultura en América Latina. Otros manifiestan también puntos de vista cristianos sobre la riqueza que en ocasiones se ve como una ofensa a la fe. Incluso se habla de doctrina de prosperidad y otros más conservadores dicen que a Dios solo lo adoramos en 4 paredes, en los templos, y no en los negocios y en los emprendimientos. Entonces la primera pregunta se la hago como líder espiritual y como teólogo, queremos aprovechar esa experiencia. La fe puede influir, la fe puede influir en... Sí,
Perdón, que se me vaya a mover. La fe puede influir en áreas tan diversas como el liderazgo, la estrategia, la economía, las finanzas, el marketing o los emprendimientos. Y la segunda pregunta, vienes aprovechando, es, ¿podemos servir a Dios con nuestros negocios y nuestros emprendimientos, que son parte de los paradigmas que tenemos culturalmente? Bueno, a ver. La palabra de Dios es bien clara que lo que dice es que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No dice que el dinero, sino que dice que el amor al dinero. No dice cuánto. Hay quienes podrán amar sus millones y otros aman su billete de a 5 pesos. Y es el mismo pecado, ¿verdad? Entonces el problema es el amor al dinero. ¿Por qué? Porque ocupa el dinero entonces un lugar que le corresponde a Dios. Ahora, cada vez que oramos a Dios, cuando le estamos pidiendo al Señor que Él nos provea, nosotros concebimos a Dios como el dueño del oro y la plata, o no lo hemos orado así, como el dueño de todas las cosas. Entonces yo siempre pienso que Dios es el más rico de todos. Si lo vemos así, que Él es el dueño del oro, de la plata y es el rey de reyes, es el señor de señores, y es todo, pues no hay nadie que tenga más riqueza que Dios. Por lo tanto, no puedo pensar que la riqueza sea mala si la riqueza es de Dios. Él es el primero, es el número uno entre nosotros. Ahora, ¿qué es lo que sucede con nosotros, con nuestra fe? Han glorificado la pobreza por conveniencia, pero realmente la pobreza es una falta lo hemos concebido como una falta de recursos económicos, pero la pobreza es mucho más que eso. Hay mucha gente que lo único que tiene es riquezas, son cosas económicas, recursos económicos. Pero si no tienen al Señor, son pobres, pobres ricos, ¿verdad? Porque no tienen al Señor, no tienen al dueño del oro y la plata, sino que tienen ellos su puchito. Entonces, creo yo que son condiciones humanas el tener o no tener dinero y que el dinero nos sirve a todos porque todos necesitamos de él para suplir algunas condiciones. Y tenemos muchos, pero muchos versículos que hablan de eso. Y uno de esos es los talentos. Los talentos siempre son dineros, porque el Señor al final a uno le dice, lo hubieras metido en un banco. Y cuando le dice, lo hubieras metido en un banco para que aunque sea los intereses te hubieran pagado, entonces a mí me aclara que estaba hablando de dineros. Y quien lo dio fue Dios. A uno le dio 10, a otro le dio 5, a otro le dio menos, y a uno le dio 1, y ese fue el que dijo que no lo quería trabajar. Y al que le dio más, lo duplicó, al otro que le dio también, lo duplicó, y el otro que no hizo nada, se lo quitó y se lo dio al que tenía más. ¿Por qué? Porque demostró su capacidad de administrar. Al final de cuentas, uno puede llegar a tener bienes económicos o dinero por su capacidad de administración. Eso es lo que al final Dios está viendo en nosotros. Y es bien sencillo. Yo siempre pongo este ejemplo. Yo no le voy a dar a mi hijo para que vaya a kinder y le voy a decir, bueno, mijo, usted tiene que ser buen administrador, el niño de 4 años. Aquí están sus 20 quetzales que son su mesada. Así que usted verá cómo lo administra este mes. Entonces, ¿saben qué va a hacer? Que va a perder el billete de a 20 el muchachito. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de administrarlo. A ese niño siempre le vamos a tener que meter en la lonchera su sándwich, aunque lo regale, y su vasito con leche, aunque no se lo tome. Porque no tiene la capacidad de administrar ese billete de a 20. Cuando ya crezca, cuando ya madure, entonces le podemos decir, bueno, mijo, mire, tome esto, vaya a la universidad, y si lo administra mal, ya sabe cómo le va a ir, pero si lo administra bien, le va a alcanzar. Y si vemos nosotros que lo administra bien, le confiamos. Y eso es lo que Dios hace. Dios nos confía conforme a nuestra capacidad de administrar. Porque pensar que yo soy la persona que sé hacer dinero desde el punto de vista de la fe, estaría totalmente equivocado.
Es Dios el que me da la oportunidad y la provisión de administrar cada vez un poquito más, porque he demostrado que tengo la capacidad de administrarlo y que todavía no lo he cambiado a él por unos billetes. Sigo pensando que Dios es mi proveedor, es mi Señor y que el dinero me sirve para tener bienes y servicios. Entonces, es legítimo que todos nosotros tengamos deseos de superarnos. Si no, dejaríamos de ser personas pensantes, que Dios nos hizo con capacidades de vivir mejor. ¿Por qué no? ¿Verdad? A mí no se me ocurre ningún papá que ahorita esté feliz pensando, hoy sí, mi hijo no tiene ni qué comer. Bueno está, estoy feliz de que se lo esté llevando a la trampa. Gloria al Señor porque mi hijo hoy sí está aguantando hambre. No, 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 no. Nosotros que somos padres malos, estamos dispuestos a quitarnos el bocado de la boca para írselo a dar a nuestro hijo si está en una condición como esa. Si no tenemos gran cosa, lo que tenemos lo ponemos a disposición de nuestro hijo cuando lo vemos en necesidad. ¿Cuánto más nuestro Dios, que mira nuestro corazón y nos da a nosotros conforme a sus riquezas en gloria? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces el Señor siempre nos va a dar conforme a la capacidad. Y dice también que hay quienes tienen, pero que Dios no les da el privilegio de disfrutar de lo que tienen. Y a otros sí les da el privilegio de disfrutar de lo que tienen. Entonces, el Señor, cuando nosotros somos buenos administradores, nos da la capacidad no solo de tener algunos recursos, sino también de disfrutarlos. Y eso se llama bendición de Dios. Y uno puede disfrutarlos. A ver, no tengo que tener un palacio para sentirme que estoy bendecido por Dios y mi casa yo me la disfruto. Porque esa gente, mire usted, la reina de Inglaterra dice que el palacio tiene más de 700 cuartos. ¿A qué horas entra la señora a él? Y vaya que no le toca barrerlos y trapearlos, porque ¿a qué horas hace eso? ¿Verdad? Imagínense ustedes. No, pero el Señor, conforme a nuestra capacidad, nos da también ese gozo en nuestro corazón de disfrutar lo que tenemos, ¿verdad? Lo que Él nos ha dado. Lo que no tenemos que perder de vista es que Él nos lo da. Que si bien tenemos trabajo, es por la pura gracia de nuestro Dios. Que si bien tenemos capacidad de administrarlo, es la gracia de nuestro Dios. Que nos dio la capacidad de hacer negocios, es la gracia de nuestro Dios. Que nos dio gracia delante de nuestros jefes y nos aumentaron el salario, es la gracia de nuestro Dios. Y mientras tengamos eso presente, Dios seguirá glorificándose en nuestras vidas y seguirá dándonos para que sigamos administrando más. Ahora, no podemos ser mezquinos y no darle a los demás cuando nosotros tenemos y nos está sobrando. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Si a mí el Señor me está dando, no me está dando solo para mí, también me está dando para cuando yo vea una necesidad, poder meterme la mano a la bolsa y decir, aquí voy a bendecir a esta persona porque tiene una necesidad. A veces en la iglesia pasan cosas así, ¿verdad? Uno mira la necesidad y uno dice, les voy a decir a los hermanos del consejo que esta familia tiene necesidad, que en la iglesia le compren un buen súper porque estos hermanos tienen necesidad. Hermanos, si Dios nos permitió ver la necesidad, nos está hablando a nosotros. Para que nosotros, de la abundancia que Dios nos ha dado, vayamos y apoyemos a esa familia. Casi siempre se los endosamos al consejo a la iglesia. Fíjense, hermanos, que estuve con una familia y vi que estaban en una condición bien apretada y para comer tienen esos hermanos. Yo propongo que la iglesia saque tanto de dinero para... Digo, bueno, está bien, podemos tener todo un programa de ayuda al necesitado, pero cuando Dios te pone eso a ti enfrente, no es para que vayas al consejo de la iglesia, es para que tú te metas la mano a la bolsa y con lo que puedas, tú lo puedas ayudar. Porque Dios nos bendice cuando entendemos que lo que Él nos ha dado también es para que podamos bendecir a otras personas. ¿Y qué pasa? Cuando Dios nos mira todas esas cosas, es capaz de administrar. Bueno, le sigo dando más, pues, porque hoy sí necesito que me ayude a otros 2 o 3.
entonces les doy para que siga ayudando a más personas. Y nosotros podemos, miren, el Señor es así. Entonces yo creo que nuestra fe, que es lo que yo creo, obviamente va a siempre ser la base de mi liderazgo, en lo que yo creo. La base de mi economía, en lo que yo creo, de mis finanzas, en lo que yo creo, en todo lo que yo hago, en cualquier emprendimiento, Dios, a ver, eso es importante. Yo no puedo decirle a Dios, Señor, quiero hacer estoy haciendo tal cosa, bendícelo. No funciona así la cosa. A ver, yo tengo una idea y tengo una oportunidad y entonces empiezo a orar a Dios y le digo, Señor, yo estoy viendo esta oportunidad. Estoy viendo cómo hacer este emprendimiento. Guíame tú, Señor. ¿Cómo lo hago? Y entonces vamos a recibir, y se los puedo asegurar porque lo he vivido, empezamos a recibir esas ideas de Dios, empezamos a abrir puertas. No tengo dinero, no tengo capital semilla, que eso es importante en un emprendimiento, el capital semilla, ¿verdad? Hoy precisamente en la tarde estoy hablando con una persona de un emprendimiento y pues la reacción fue, eso cuesta mucho dinero. Entonces, bueno, el capital semilla lo podemos conseguir. ¿Cómo? Dios nos va a dar la gracia y la forma de conseguir ese capital semilla, ¿verdad? Y empezamos a meter a Dios previo a meternos al negocio. No cuando ya estamos en el negocio, decir, bueno, Señor, te pido que me bendigas, porque mira cómo me está yendo de mal, esta cosa no está saliendo como yo pensé. Señor, hoy sí clamo y doblo mis rodillas y me meto un ayuno. Se me va a meter una aguantada de hambre, que de todas maneras las cosas no van a cambiar. Porque como dijo el hermano Carlos, lo que uno siembra lo cosecha. Así es. Entonces, uno tiene que poner a Dios antes de empezar y que empezar con el Señor. Miren, les digo, imagínense ustedes, yo como rector de la universidad, nosotros tenemos 13 campus, tenemos 106 sedes, 2,200 profesores y como unos 600 gentes administrativas. Pero también estoy administrando los 13 colegios que tenemos hoy. Estamos por abrir uno en Retaluleu el otro año, con 400 maestros y 3,000 padres de familia. Entonces ya se imaginan ustedes cuando me llaman para que tienen un problema. Fíjate que tenemos un problema y siempre, porque al final quieren que yo, ¿verdad? Me dicen, te estamos honrando porque sos la cabeza, ¿verdad? Honrando para que les resuelva el problema. Y entonces, fíjate que te queremos consultar, ¿qué hacemos con tal cosa? Y ellos creen que yo tengo la respuesta. Yo no tengo las respuestas. Yo no tengo las respuestas. Muchas veces les digo, miren, está bueno, déjenme pensar. Y yo voy, hermanos. Y lo que hago es que cierro la oficina, le echo llave y, y me voy a arrodillar. Le digo, Señor, otra vez aquí estoy. No sé qué hacer. Y en otras oportunidades le digo, aquí está el siervo, el más bruto que tienes. Porque hoy si no, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Necesito que tú intervengas porque yo sí no sé qué hacer. Muchos creen que yo sé hacer y solucionar y no sé. No sé. ¿Qué voy a solucionar? Y he visto cómo Dios sí soluciona. Cómo Dios empieza a despejar las cosas, ¿verdad? Y espero, no tomo decisiones, espero. Si la decisión la puedo tomar hoy, la tomo, claro. Tengo claro qué tengo que hacer, pero cuando no, yo espero en el Señor. Entonces, tenemos que aprender esa dependencia de Dios en todo lo que hacemos, ya sea en el negocio, en cualquier emprendimiento, en nuestras finanzas, en la economía. ¿Saben ustedes que el terreno de la iglesia de Jutiapa, que yo soñaba con tener una iglesia ahí, aquí veo una jutiapaneca que quiero mucho, soñaba con eso y fuimos a ver una cantidad de terrenos que me decían, ¿qué querés pues? Porque yo decía, no, yo siento del Señor que no es este. Vos ya, encontramos uno, mira, está precioso. Íbamos a ver y decía, ay no, este no es. De repente encuentro un barranco. ¿Verdad, Mariflor? Y sabe, un barranco. Y digo, me puse a verlo, digo, este es. ¿Saben cuánto tiempo? 30 años después.
30 años después. Entonces dije, ay, Señor, este es. Y pude ver cómo estaba, cómo iba a quedar todo. Yo podía visualizarlo. Decía, este sí es. Y entonces lo compramos e hicimos todo el proyecto. ¿Y por qué tardamos 30 años? Porque fíjense que los arquitectos que nos diseñaron ese lugar y lo construyeron todavía estaban en la escuela dominical. Estaban en preparatoria en el Colegio Verbo de Jutiapa y entonces no los podía poner a construir. Entonces tuve que esperar 30 años que estos crecieran, me hicieran el diseño, tenían la visión que hemos estado hablando por mucho tiempo. Uno lo diseñó y el otro lo construyó. Y ahí está en el tiempo de Dios. Cuán importante es el tiempo de Dios en cualquier emprendimiento. Y esto no es que nosotros espiritualicemos todas las cosas que hacemos. Es que para los espirituales todas las cosas son espirituales. Y en la segunda pregunta, con nuestros negocios, con nuestros emprendimientos, con nuestra vida, con todo lo que hacemos, debemos buscar adorar a Dios siempre, siempre. Porque adorar a Dios no es cantar, eso es cantar a Dios. Adorar a Dios es reconocerlo siempre en todos nuestros caminos y en todo lo que yo hago. Y reconocer que es Él en mí y que su gracia es la que me ha hecho prosperar en las cosas que yo tengo. Y si tengo algo, mucho o poco, para algunos será mucho, para otros será poco, no importa, lo que yo tenga, gloria a Dios. Él me lo dio, Él me lo confió y por lo tanto lo administro con todo cuidado, porque Dios es el que me da a mí todas las cosas. Para alguien puede ser un poquito lo que tengo, ay, Dios lo que tiene ¿verdad? Una vez estaba yo con una persona y estaba preocupado porque yo tenía un crédito como de 10,000 quetzales hace como 35 años. Y yo estaba preocupado cómo iba a pagar, pensando cómo iba a pagar ese crédito. Y entonces él me dice, vos tengo una gran preocupación, tenía una finca de café aquí por San Marcos. Sí, fíjate que tengo un préstamo y que necesito pagar. Le dije, yo estamos iguales. ¿Y cuánto tenés de qué pagar? Yo tengo que pagar 10,000 quetzales. Ay, Dios mío, vos no debes, cállate, no debes nada. Yo tengo que pagar 500,000 de quetzales y estoy preocupado. Vos no te preocupes. ¿Y cómo no me voy a preocupar si para mí los 10,000 quetzales era más grande que los 500,000 de él? Pero cada uno en su dimensión. Y así son las bendiciones y lo que tenemos. No importa si es 500,000 o 10,000. Yo estoy agradecido con Dios con lo que el Señor me dio. Y para mí, más que contento, más que agradecido. Así que en todo, usted puede servir a Dios con todo, con su vida, con lo que hace, con su negocio. Usted no sabe cuánta gente, yo tuve un supermercado y no tiene idea cuánta gente recibió al Señor en la oficina mientras les pedía algo a esos viajeros bandidos que llegaban a ofrecerme cosas. Ahí el Señor me daba palabras, los confrontaba a veces y me encontré precisamente a varios en la zona 7. Cuando iba a la iglesia, ahí los vi a varios, ¿verdad? Incluido un conocidísimo de ustedes, el tío. ¿Se recuerdan de él, verdad? A ese le predicaba yo. Y él a otro montón, porque él se empatinó. Así que el Señor nos puede usar en todo tiempo y en todo lugar. Algunos me han preguntado cuánto tiempo puede uno esperar para que la empresa dé fruto o ganancia. Bueno, eso va a depender siempre del desarrollo que uno pueda tener. Lo que es importante es que una empresa siempre comienza pequeña. A veces queremos tener de todo, ¿verdad? Ya sé lo que voy a hacer, voy a comprar una computadora y ahí voy a tener registrado todo, voy a comprar un equipo para no sé qué. No, los negocios y los emprendimientos comienzan pequeños y atendidos por el dueño. Importante. Lo primero que piensan es, voy a contratar a 2 empleados para que me hagan, yo voy a ser el gerente. En los emprendimientos no hay gerentes, hay emprendedores. Y los emprendedores trabajan todos los días haciéndolo ellos. Si hay que ir a repartir, lo reparto yo. Si hay que hacerlo, lo hago yo. Si tengo que contestar teléfono, lo contesto yo. Y cuando eso lo hago, entonces crece de forma natural, solito, y comenzar pequeño. Siempre.
Señor, agradecemos tu infinito amor, tu bondad, tu misericordia para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos das siempre la oportunidad de reconocerte, de depender de ti y de poder decir, Señor, que somos personas, hombres y mujeres, que te amamos y que tenemos el privilegio de servirte y que tú estás guiando nuestras vidas. Te ruego, Señor, que tú nos bendigas a todos, que bendigas los esfuerzos que hacemos, los emprendimientos que hacemos, Señor, los trabajos que tenemos. Señor, cada cosa que estamos haciendo, pido, Señor, que tú nos sigas guiando a través del Espíritu Santo y que tú, Señor, siempre te glorifiques en las cosas que hacemos. Señor, nuestra esperanza es que te podamos dar gloria a ti, no solamente con las cosas que tú nos has dado, sino con nuestra propia vida. Te pido, Señor, que tú prosperes todas las cosas que hacemos, que prosperen las cosas que llegan a nuestras manos. Señor, que tú nos llenes de tu gracia, Señor, que sobreabunde en nosotros tu gracia. Y que tú, Señor, seas siempre para nosotros el único, Señor, en nuestra vida y la única razón, Señor, de ser en todas las cosas que nosotros hacemos. Pido que nos guarde, Señor, de esta enfermedad del COVID también. Protégenos, Señor, pon ángeles alrededor de cada uno de nosotros y de nuestras familias. Amado Dios, te ruego que ninguno nos enfermemos, que tú, Señor, en tu infinito amor y bondad nos protejas y nos mantengas sanos a todos. Y pedimos por aquellos, Señor, que estén enfermos también de esta enfermedad terrible. Señor, que tú pongas tu mano de poder y sanidad sobre ellos y que llegue, Señor, hasta ese lecho de enfermo y que traiga, Señor, sanidad a sus cuerpos. Gracias por esta oportunidad, Señor, de poder compartir y hablar, Señor, y tener este tiempo de coinonía entre hermanos. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.